algunas cuestiones, ¿verdad?, que él sufrió en carne propia. Si de alguna manera usted dice, yo también he sufrido alguna circunstancia parecida. Dice en el 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. ¿Sí está ahí conmigo, verdad? En el 25. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y ¿qué? Y en desnudez. ¿Usted ha padecido alguno de estos padecimientos como cristiano, como hijo de Dios? Y iba a decir algo, entonces ¿por qué estamos siempre quejándonos? Pero no lo voy a decir por respeto, ¿verdad? Pero sí tenemos que entender que nosotros tenemos que ser resilientes. Nosotros tenemos que padecer por el Evangelio. Nosotros tenemos que sufrir por causa del Evangelio. A veces nos hacen bullying en el trabajo. Ay, usted, el aleluya, el hermano, y así, ¿verdad? Y nos hacemos chiquitos y de alguna manera, ¿verdad?, nos avergüenzan y esto no debe de ser vergüenza, al contrario, ¿verdad? Reprenda y diga, sí, gloria a Dios, soy cristiano, soy hijo de Dios. Aleluya. Y no puedo negar a aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. No puedo negar toda la bendición que he recibido de parte de Él. No puedo negar lo que Él ha hecho en mi vida. No puedo negar el cambio tan drástico, tan bueno que he recibido de parte de Dios. Amén. Tenemos que ser resilientes como cristianos, como hijos de Dios. Vaya ahí conmigo, ahí a Santiago. Dele vuelta ahí al libro de Santiago. Santiago. Parece que Santiago se quedó en casa. Ah, no, sí viene. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, el verso 2. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Qué difícil, ¿verdad? Estar con gozosos, ¿verdad? Cuando estamos en pruebas. Amén. A mí sí se me haría difícil, sí se me hace complicado decir, voy a estar gozoso, ¿verdad? Y me cuesta trabajo. Amén. Pero dice la palabra, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí la palabra prueba viene del griego peinasmos, que significa adversidad, significa provocación, prueba, o incluso también significa tentación. Entonces, aleluya. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas. Ya vimos más o menos lo que significa, ¿verdad? La prueba habla de tentación, habla de provocación o algo adverso, ¿verdad?, hacia nosotros. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y aquí la palabra paciencia, del griego hupomone, que significa resistencia, constancia o perseverancia, o en otras palabras, resiliencia. Amén. Nada más que la palabra resiliencia pues todavía no estaba, todavía no se había inventado, ¿verdad?, para aquellos ayeres, cuando el griego, ¿verdad?, sobresalía. La palabra resiliencia es una palabra relativamente nueva, donde fue o estaba aplicada, ahora está aplicada a la psicología, donde habla del comportamiento humano, ¿sí? Ahora esta palabra resiliencia es aplicada casi 100% a la psicología, pero originalmente la palabra resiliencia se usaba más en la ingeniería y en la metalurgia, ciertas cosas físicas, químicas, ¿verdad?, que es difícil entenderlas.
pero se las explico en pocas palabras. Se usaba, por ejemplo, Aleluya. En la química o en la, ¿cómo se llama este de los metales? Metalurgia, en la metalurgia, gracias hermano. Se usaba mucho en la metalurgia, donde un pedazo de metal, X metal, era puesto bajo mucha presión, ya sea que se ponía en no sé, en una prensa y estaba como sujeto a mucha presión, a mucho peso. Entonces la palabra resiliencia ahí se aplicaba donde el metal se deformaba o se doblaba, ¿sí? Cuando estaba pasando por esa presión se doblaba, pero cuando era quitada la presión regresaba a la misma forma, regresaba al mismo molde. O sea, se deformaba mientras estaba sufriendo la presión, pero cuando ya se quitaba la presión se volvía a su estado natural, a su estado normal, por decirlo de una manera, ¿sí? No sé si me haya dado a entender, pero se lo explico con otro ejemplo. ¿Ha visto una liga? ¿Sí? Una liga. Una liga pues, normalmente es así, morrita, chiquita, ¿verdad? Así, pero cuando le decimos así, la estiramos, se deforma y la soltamos y vuelve a ponerse en el mismo, ¿cómo se dice? En la misma forma en la que estaba antes. Amén. O cuando estamos con un arco, una flecha, ya no lo usamos, ¿verdad? Pero en la antigüedad se usaba un arco de flecha donde se estiraba y se deformaba a tal grado que se formaba mucha presión para que lanzara la flecha, ¿verdad? Pero cuando la flecha era soltada, el de este arco volvía a tomar la misma forma, ¿sí? Entonces ya más o menos sabemos de lo que significa la palabra resiliencia, de dónde viene, de dónde surge, ¿sí? Ahora se aplica ya más a la psicología porque habla de la capacidad que nosotros debemos de tener. Amén. Aleluya. Y dentro de la escritura hay muchos casos de donde se habla de resiliencia. Hay muchos casos, muchas historias donde, por ejemplo, José, la historia de José, ¿conocemos la historia de José? Donde es vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y después es vendido, bueno, se llega a Egipto, ¿verdad? Y luego después lo encierran en la cárcel, y es un proceso, ¿verdad? Donde a veces decimos, pero pobre José, toda la situación que venía a su vida tan difícil, tan destructiva, era para que José hubiera desistido, hubiera renegado de Dios y hubiera dicho cualquier cosa, ¿verdad? Porque toda la adversidad que venía a su vida, la adversidad que venía en su contra, pues era para destruirlo y para sacarlo fuera del objetivo por el cual él había sido creado. Sin embargo, en el capítulo 50, verso 20, acompáñame ahí para no estar eliminando. Capítulo 50 de Génesis, verso 20. Ya. Amén. Un amén cuando estén ahí conmigo. En el verso 20, ahí se refleja toda la resiliencia de este hombre llamado José. Capítulo 50, verso 20. ¿Sí está allí conmigo? Amén. Dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Ahí se refleja en el verso 20 cómo la resiliencia de José, toda la resiliencia que tuvo él como hombre de Dios, ¿verdad? Reflejada ahí en el amor, en la paciencia que le tuvo a sus hermanos. Cualquiera de nosotros pudiéramos haber tomado venganza y decir, ahora se la aplico a mis hermanos, ahora se la aplico, y para que sientan lo que yo sentí, para que sientan lo que es verdaderamente sufrir. Pero él tuvo la resiliencia en su corazón y él dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para darle vida a mucho pueblo. Amén, amén. Y el objetivo de este día es que nosotros entendamos que, no nomás entendamos la palabra resiliencia, sino que entendamos que tenemos que ser resilientes en lo espiritual. No nomás en lo físico, no nomás aceptar, ¿verdad? Resiliencia en lo psicológico, en soportar las cosas que vienen hacia nosotros, las luchas, las pruebas, sino en lo espiritual. Y ahorita vamos a ver cómo lo podemos aplicar
en el mundo espiritual. Amén. Otro de los casos